Ayer nosotros cuando cerrábamos la mañana decíamos que íbamos a tener una importante nota en la mañana de hoy, que íbamos a abordar nuevamente tema que tiene en el tapete, podemos decir, a nuestra localidad de La Verde, que es el caso de Ainara Jalil. Y bueno, el día lunes prestó declaración en la Fiscalía de Corral de Bustos. El abogado defensor, uno de ellos, el doctor Eduardo Bismeyer, está con nosotros aquí en nuestros estudios. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Bueno, y como era el compromiso que he asumido con anterioridad con ustedes, es el de aportarle las novedades que se vayan suscitando en el desarrollo de este caso. Pero hoy prácticamente, digamos así, una novedad que me ha impactado a mí enormemente es que yo, a la periodista que tengo acá a mi derecha, en vez de llamarla, siempre la he llamado como Susana, y hoy me entero que es Susi. Es Susi. Sí, sí. Parece mentira, pero se llama Susi. Así que bueno, es como que, digamos, la vida está llena de novedades. Sí, esta es una novedad en cierta medida, digamos, casi halagüeña y que provoca, digamos, satisfacción. Y las otras novedades, o sea, que yo voy a poner así en consideración de ustedes, prácticamente están, pero plagadas así de dolor, ¿no? Bueno, Popo, Sí, me gusta así el trato, digamos, sincero, el trato sencillo. Vos sabés que el día lunes, la información que teníamos, que Ainara prestaba declaración. ¿Esto fue así? Exactamente. Yo te expliqué, no sé, lo vuelvo a reiterar, cómo es precisamente la estructura de los procesos penales. Todo proceso penal es como la gente se lo puede representar a los fines de entenderlo, de comprenderlo, que se trataría de un juego de pruebas. Estrictamente los procesos penales son juegos de pruebas. ¿De qué pruebas se trata? Pruebas de cargo y pruebas de descargo. ¿Cuáles son las pruebas de cargo? Las pruebas de cargo son las que lleva a cabo la Fiscalía, ¿no? Que el fiscal, para que el común de la gente lo entienda, es el representante del Estado que tiene a su cargo la investigación de los delitos que se cometen en la sociedad. La función de este representante del Estado, que ejerce la pretensión punitiva estatal, es precisamente la de producir pruebas de cargo. ¿Qué significa? Las pruebas que él produce pretenden cargar al acusado de responsabilidad por un delito que él investiga. ¿Cuál es la contracara de estas pruebas de cargo? Son las denominadas de descargo, que son las pruebas que lleva a cabo la defensa a los fines de demostrarle al fiscal que esa carga que él nos quiere imponer no existe. Es decir, toda la actividad defensiva se reduce pura y sencillamente a descargarnos de las pruebas, ¿no?, que según el fiscal probarían la existencia de un delito y del que quiera ser responsable el acusado. El fiscal se queda con el tema homicidio. Es así. El fiscal, exactamente. Hoy este proceso, digamos que así, está asignado por dos tesis de contenidos antitéticos, es decir, dos posiciones contrapuestas. Desde el punto de vista del fiscal, él sostiene que existen pruebas que tornan probable, ¿no?, la comprobación de un hecho de homicidio. Nosotros, en nuestra declaración indagatoria, que ha sido vasta, que ha sido completa, que hemos enunciado una serie de hechos, que hemos tratado en la misma de reconstruir realmente lo que ha pasado, demostramos que, si bien estamos ante un delito, no es el delito que invoca el fiscal, no es un homicidio, sino que se trata del aborto provocado por la propia mujer. Ayer se conoció una información, por lo menos circuló una información de que la beba había nacido con vida. No, yo creo que hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas. Hay precisamente una propensión, ya te lo expliqué anteriormente, a hablar sobre lo que no conoce. Y hay también malas intenciones porque muchas personas de manera deliberada están tergiversando lo que es la verdad. ¿Qué es lo que dice el fiscal? Es decir, para desmentir esa afirmación que vos hacés, ¿no?, de si la criatura ha nacido o no con vida, sería suficiente con llamarlo al fiscal y preguntarle: señor fiscal, el nombre del fiscal es Gustavo Zucchiati. Entonces, doctor Gustavo Zucchiati, ¿usted afirma que la criatura ha nacido con vida? Yo ya te anticipo la respuesta del fiscal. El fiscal va a decir: no, yo tengo una mera sospecha, porque los juicios de certeza respecto de si esta criatura ha nacido o no ha nacido con vida, no estoy yo en condiciones de establecerlo, porque la certeza respecto de lo que ha ocurrido recién se va a definir en oportunidad que se desarrolle el juicio público.
y hay que ver precisamente si este juicio se va a desarrollar o no se va a desarrollar. Entonces, ¿por qué se dijo? Para que la audiencia entienda. Toda la materia de disensión, es decir, la diferencia que existe entre el fiscal y nosotros, como abogados defensores de Ainara, es en un solo hecho. Se trata de establecer, en este caso, si ha existido o no ha existido vida extrauterina. ¿De dónde infiere el fiscal que ha existido vida extrauterina? ¿No? Se ha hecho una autopsia, que esa autopsia ha revelado un solo dato. ¿Cuál es el dato que reveló la autopsia? La autopsia dijo: encontré aire en los pulmones y encontré aire en el tracto digestivo. Pero ahora no se sabe si ese aire tiene su origen en que la criatura ha inhalado oxígeno o bien que se trata de los gases de la putrefacción del propio cadáver. Es decir, si hay algo que en este momento, en este proceso, no está establecido, es precisamente si ha existido o no ha existido vida extrauterina. Nosotros somos categóricos en afirmar que no existió vida extrauterina. ¿Por qué? Porque precisamente la droga que ingiere nuestra asistida tiene la capacidad de producir la muerte fetal. Es decir, que lo que nosotros vamos a demostrar es que no ha existido vida extrauterina. Pero vuelvo a reiterarle a la audiencia. ¿Mi asistida cometió un delito? Efectivamente que cometió un delito. Pero hay que tratar de establecer, a los fines de atribuirle la responsabilidad que corresponde, de qué delito se trata, porque no podemos atribuirle responsabilidad por algo que ella no ha hecho. En este caso no estamos en presencia de ningún homicidio, sino de un aborto. ¿Qué diferencias hay? Como para que la audiencia entienda. Uno y otro delito son atentados contra las personas. ¿Cuál es el bien jurídico que protege uno y otro delito? La vida. ¿Cuáles son las acciones que singularizan al homicidio y aquella otra que singulariza el aborto? Son dos acciones iguales. Podemos decir que se tratan de modos comisivos que son primos hermanos, porque en los dos se da muerte, es decir, son dos delitos en los cuales se está atentando contra la vida. Pero el derecho nuestro protege a la vida de manera, o sea, con distinta intensidad, según las etapas en que la vida va transitando. Lo hace con una intensidad menguada, ¿no?, desde la concepción y hasta el día antes del alumbramiento. Entonces, si se interrumpe una vida dentro de este espacio de tiempo, es decir, desde la concepción y hasta el alumbramiento, estamos en presencia del aborto. Pero si esa interrupción de la vida se produce dentro de un espacio de tiempo que va desde el nacimiento con vida hasta un día antes de la extinción de la misma por una causa natural, estamos en presencia de un homicidio. ¿Cuál es la razón por la que se incrimina de manera diferente a una y otra conducta? El fundamento jurídico es el siguiente. Puede ser cuestionable, pero es una cuestión de política pública criminal que no nos corresponde a nosotros debatir. ¿Por qué se incrimina menos una vida cuando se sesga dentro de ese espacio de tiempo que va desde la concepción hasta el alumbramiento? Porque existe duda si esa vida, digamos, que así va a manifestarse o no. Porque todo nacimiento es un acontecimiento que en su realidad es incierto si se va a producir o no con vida. Por eso, cuando la vida se extingue, dentro de ese momento que transcurre entre la concepción y hasta un día antes del alumbramiento, estamos en presencia de un aborto. Y esto es lo que ha cometido mi asistida. Mi asistida lo que ha procurado es interrumpir su embarazo. ¿Cómo se interrumpe el embarazo? Provocando la muerte del feto. Y esa interrupción del embarazo que provoca la muerte del feto puede ser con o sin expulsión del feto del seno materno. En este caso ha habido expulsión del feto del seno materno, pero esa expulsión, cuando se produjo, ese feto, en nuestra opinión, ya estaba sin vida. Y es lo que nosotros estamos demostrando ahora con una serie de pruebas que yo ayer, ¿no?, he presentado ante el fiscal y que estoy esperando que el fiscal las provea, es decir, que le brinde el trámite que legalmente corresponde. Pasando tantos días, ¿por qué no se habla precisamente de lo que han sido los resultados que arrojó la autopsia? El tema es así. Hoy el aspecto más difícil de establecer, te lo vuelvo a insistir, es si ha existido o no vida después del nacimiento. ¿Qué ocurre? Nosotros en nuestra declaración indagatoria hemos puesto de manifiesto que la expulsión del feto se produjo el día 18 de agosto del 2015 y la criatura fue encontrada 8 días después. Por lo tanto, hoy es muy difícil establecer si nació o no nació con vida. ¿Por qué?
porque cualquier gas que se encuentre en el interior de su organismo no podemos establecer si es oxígeno, sino que esos gases hoy no sí puede establecerse que es el fruto de la propia descomposición del cadáver. No nos olvidemos que después de tantos días el cadáver está expuesto a una serie de agresiones, agresiones que provienen del propio organismo y agresiones que provienen del medio ambiente. Entonces, si hay algún dato que hoy no puede develarse, es si ha nacido o no ha nacido con vida. Por eso constituye una deliberada tergiversación de la verdad afirmar que la criatura nació con vida. ¿Cuál es la manera de desmentir esa afirmación? Te lo vuelvo a reiterar. Hablen con el fiscal Suchiati y yo ya les anticipo la respuesta del fiscal. El fiscal les va a decir, señores, en mi opinión es probable que haya nacido con vida. Pero si para el fiscal es probable que haya nacido con vida, ¿por qué entonces muchos dan por cierto el nacimiento con vida, cuando el fiscal no piensa de esa manera? Entonces, con esta argumentación te compruebo que muchas personas que quieren transformar este hecho en una especie de entretenimiento para la audiencia están mintiendo. ¿Es factible que se sepa entonces el resultado de la autopsia? Nosotros hemos pedido ahora que prácticamente estas autopsias se profundicen y se hagan en el Instituto de Medicina Forense que tiene, o sea, que es dependiente del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Ahí hay profesionales, o sea, calificados en esta rama de la medicina forense, lo más representativo de la medicina forense, e igualmente nosotros vamos a proponer peritos de control a los fines de verificar la regular producción de este tipo de pruebas. ¿Se plantea en ese tema puntual lo que puede variar la carátula de la causa? Naturalmente. Sí. Este es un tema, digamos acá sí, crucial en este caso, y es el que debe develarse, porque si no ha existido vida extrauterina, como nosotros decimos, estamos en presencia de un aborto. Si ha existido vida extrauterina, como invoca el fiscal, que el fiscal tiene la duda y necesita confirmar ese dato, entonces estaríamos en presencia de un delito que tiene una calificación jurídica diferente, que sería un homicidio calificado por el vínculo en este caso. Vos sabés que surgen un montón de preguntas, algunas son muy educadas y que permiten un poco aclarar. Algunas de las preguntas con educación que me plantean a mí me ayuda como para poder avanzar en este reportaje y de alguna manera vos planteándote estas preguntas que me hacen a mí, podéis aclarar a mucha gente que por ahí, como yo, somos ignorantes en este tema. Me dice, en un mensaje dice, si se produjo un aborto teniendo a la nenita ya 2 o 3 kilos, es porque se produjo un asesinato. Y si aparte tiraron un basural, es una cosa inhumana de una persona. Yo creo que ese es el problema, sí. Marcelo. Digamos, el común de la gente, al igual que yo, al igual que cualquiera, digamos así, que tenga, digamos así, cualquier persona que tenga un dejo, no digo mucha, sino tan solo un dejo de humanidad, no puede dejar de impactarse por lo que ha ocurrido y de sensibilizarse y de sentirse dolida. Yo me siento muy dolido y muy triste por lo que ha pasado. Pero ¿qué ocurre? El común de la gente se inclina a hablar sobre lo que no conoce. Entonces es que comienzan ya a hacer una serie de manifestaciones, hablan de asesinato. No. Aun cuando el bebé esté a término, pero yo les pregunto a ustedes, Susi, ahora que yo conozco tu nombre, Susi, es decir, ¿cuánto es el periodo de gestación de una criatura? 39 semanas. Muy bien. Si yo interrumpo esa gestación el día antes del alumbramiento natural, estamos en presencia de un aborto. Si yo prácticamente, digamos, sesgo una vida, ¿no? Al segundo de que se ha manifestado, ya estamos en presencia de un homicidio. Entonces, esta persona habla, digamos, acá sí de asesinato. En cierta medida, si asesinar es matar a otro, bueno, estamos ante esa conducta típica. Acá prácticamente, por eso yo digo, mi asistida ha cometido un delito. ¿Cuál es el delito? Ha puesto fin a una vida que transcurría desde el momento, o sea, estaba siendo concebida, aun cuando el bebé sea a término, pero para calificar si un hecho es aborto o no es aborto, basta que la interrupción de ese embarazo se haya producido un día antes, ¿no? O un segundo antes de que se manifieste el alumbramiento natural. Creo que pero hay otra cosa que tenemos que analizar. La circunstancia que yo diga, ¿no? Hoy con el fiscal estamos trabajando. Voy a ser un poco más profundo y a lo mejor si ustedes no me entienden, les pido que, digamos, con sus preguntas me ayuden a explicar el concepto de lo que es un delito. Hagan de cuenta que un delito es un edificio de 4 pisos. El primer piso se denomina acción.
el segundo piso se denomina tipicidad, el tercer piso se denomina antijuridicidad y el cuarto piso culpabilidad. Bueno, hoy estamos en el primer piso, la acción, es decir, estamos tratando de deslindar esa acción que llevó a cabo Ainara. ¿En qué delito encuadra? ¿Se acuerda que yo le dije que todo delito penal se estructura, es una norma que se compone de dos partes? La primera parte describe de manera esquemática lo que es una conducta prohibida. Si yo digo, por ejemplo, tomé una medicina abortiva para interrumpir el embarazo, eso encuadra dentro del artículo 88 del Código Penal, que habla del aborto provocado por la propia mujer. Entonces, estamos en ese primer piso. Hoy la discusión está, digamos, ceñida a determinar si esa acción que se llevó a cabo es o no un delito. Una vez que nosotros decimos sí, esa acción, digamos, es antijurídica, ya nos pasamos al otro piso, digamos, de este edificio, ¿no? ¿Por qué? Porque esa acción hay un contraste entre lo que el derecho dice, ¿no? Y lo que esa acción representa. Es decir, que esa acción va en contra de lo que el derecho quiere. El derecho no quiere que se sesgue la vida de nadie, desde el momento mismo de la concepción y hasta el día antes de su extinción por causas naturales. La vida, nuestro derecho la protege a ultranza y durante todo ese espacio de tiempo. Entonces, estamos acá en este segundo piso como diciendo, sí, hay una acción y esa acción está reprimida por el derecho. Pero después cuando seguimos avanzando, es decir, hoy podemos dar por establecido que hay un delito, pero de ahí a establecer si la persona que cometió el delito tiene que responder por lo que hizo o no, nos obliga a ingresar en un plano de discusión diferente que se llama el de la culpabilidad. Es decir, cuando una persona, ¿no?, desde el punto de vista penal es culpable, cuando esa acción que llevó a cabo la hizo de manera consciente y también cuando dirigió su voluntad como para conseguir ese resultado. Pero si ahora se puede demostrar que ha actuado con una conciencia disminuida o bien que existen circunstancias que han viciado su voluntad, ¿no?, aun cuando haya delito, no sé si ustedes me entienden, no le podemos atribuir responsabilidad, ¿no? Hoy es una discusión prematura para llevarla a cabo, porque recién la vamos a abordar cuando este proceso ingrese a ese estadio del análisis de la culpabilidad. Hoy, ¿cuál es el estadio de este proceso? Estamos analizando precisamente si esa acción llevada a cabo por Ainara es una acción antijurídica, es decir, reprimida por el derecho. Y después, en el cuarto piso, lo que se va a determinar es precisamente qué pena corresponde, ¿no?, a esta acción que es antijurídica y, si se ha determinado su culpabilidad, qué pena, de acuerdo a las características y a los pormenores del caso, le corresponde a ese autor, ¿no? Es decir, para establecer acá la responsabilidad penal hay que transitar por un camino muy largo y recién estamos acá en su fase inicial. Por eso, digamos, hablar de castigo, hablar de atribución de responsabilidad penal a esta altura de los acontecimientos es pura y exclusivamente un atrevimiento. ¿Cuánto pesa, porque ya tengo dos preguntas acá, pero cuánto pesa en la justicia todo lo que pasó después de lo que ustedes marcan como un aborto con la criatura, todo lo que pasó con la criatura, o sea, Sí, nació el 18, no. es un agravante a la causa. Te digo La esto porque con criatura esto nació, no es, o sea, ningún agravante. El aborto, digamos, ¿cuál es el momento comisivo del aborto? ¿No? Es el instante mismo en que se provocó la muerte del feto. Lo que ha pasado después para el derecho es intrascendente. Es decir, si se expulsó una criatura muerta y yo después a esa criatura, digamos en cierta medida, y voy a decir una exageración, pero espero que la gente me comprenda porque lo digo al solo efecto de generar un ejemplo como para que sea comprensible esta situación para el común de la gente. Si yo agarro un cadáver, lo apuñalo, lo destrozo, lo descuartizo, no tengo responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque yo no puedo matar lo que ya está muerto. Todo. Es decir, en el aborto, el momento comisivo del aborto, ¿cuándo estaría marcado? En el instante mismo en que se produce la muerte del feto. Bueno, traemos en el caso del homicidio, sí, digamos, si se manifestó, digamos, casi una vida, ¿no?, en el instante en que se le pone término final a esa vida, se le extingue, ahí es el momento comisivo del homicidio. Se consumó ahí el delito. Lo que pasa después es intrascendente porque el delito ya está consumado. Discúlpame, te traigo un hecho del fin de semana. Esta persona encontrada con 64 puñaladas, 63 puñaladas.
En Rosario. En Rosario. En este caso, para la justicia, ¿qué es lo determinante para fallar? Ahí estamos en un caso que se llama de homicidio por alevosía. Pero supongamos si se demuestra que la primera puñalada fue letal, las otras 62 puñaladas, digamos así, que se las asestaron al cadáver son irrelevantes. O sea que lo que marca dentro de la justicia es la muerte de la persona. Es el momento de la consumación de la muerte. Lo que pase después es intrascendente. Pero, ¿qué ocurre? ¿La alevosía cuál es? La alevosía es que cuando en el acto mismo de matar se la somete a la víctima a padecimientos físicos innecesarios. Y esa es la circunstancia por la cual este delito se califica y se agrava. Ahora, te lo explico en una cosa. Es decir, yo a vos te puedo matar de una puñalada. Digamos todo. Eso es homicidio. Si te asesto una puñalada y esa primera puñalada que te asesté fue letal, ahí se consumó el homicidio. ¿Cuándo el homicidio es con alevosía? Cuando yo comienzo a vos a matarte de a poquito. Te corto un dedo, te corto el otro, te corto el brazo, es decir, te someto a padecimientos físicos que son innecesarios. Entonces, con la finalidad, obviamente, de matarte. Y esa es la razón por la cual, en este caso, el homicidio producido con alevosía es un homicidio que tiene una escala penal alta. ¿Por qué? Precisamente por esa exageración con la que actúa el autor, que busca dañar innecesariamente a la persona que quiere matar, originándole aflicciones, ¿no? De tipo corporal. O en este caso, en el caso de Ainara, lo que se determina, o la discusión se plantea en el aborto o en el Acá homicidio. Todo lo que es núcleo de debate o materia de debate en este proceso es si existió o no existió vida extrauterina. Tal cual. Nosotros dijimos, acá se expulsó el feto el día 18 de agosto y se lo expulsó muerto. Si nosotros comprobamos esta hipótesis, ¿no? La calificación jurídica de este hecho es aborto. Ahora, si se confirma la hipótesis del fiscal, ¿no? La calificación jurídica del hecho es un homicidio. Ahora, y nos obliga a nosotros a trabajar en otras cuestiones. Ignorancia como un habitante, como estamos mal en la justicia, o sea, porque no tener en cuenta lo que pasa después. O sea, a ver, ¿qué pasó? Por más que estemos hablando de una persona muerta, lo que pase después, podés tirarla, podés meterla en cualquier lugar y no determina mayor gravedad, no estamos viendo en la justicia. Cuando entramos, es decir, no es que se trate, digamos, para calificar al hecho como delito, esas circunstancias son intrascendentes. ¿Cuándo se pueden tener en cuenta esas circunstancias? A los fines de graduar las penas. Si nosotros demostramos que Ainara cometió el delito de aborto tal cual como decimos, ¿no? Y creemos que tenemos pruebas suficientes a los fines de acreditar la existencia de estos hechos, la pena que le correspondería a Ainara, de acuerdo a nuestro Código Penal, es de 1 a 4 años. Se llaman penas alternativas. ¿Por qué alternativas? Porque están establecidas entre un mínimo y en un máximo. Y le da al juez discreción para moverse dentro, digamos, a casi de esos valores. El juez puede decir, bueno, todo lo que pasaste después, que vos trataste, digamos así, de ocultar el delito que cometiste, puede ser un agravante para aplicar la sanción. Es decir, en vez de aplicar un mínimo, puede aplicar 2 años, 3 años o 4 años. Pero hoy es prematuro entrar en este tipo de discusión, porque para hablar de responsabilidad, inevitablemente yo tengo que entrar en un plano de diálogo, de discusión que se llama de culpabilidad. Y les vuelvo a insistir, ¿cuáles son los soportes que sostienen el análisis de la culpa? La conciencia con la que actuó el autor de un delito y la voluntad con la que actuó el autor de un delito. Si esa conciencia está disminuida o la voluntad está viciada, no hay responsabilidad. ¿Nosotros qué consideramos? Que Ainara no actuó por propia iniciativa, sino que lo ha hecho a fuerza de una multiplicidad de presiones. ¿Y qué va a haber delitos psicológicos, algo de eso? Por supuesto que sí. Dentro de las pruebas que hemos ofrecido, estamos pidiendo pericias psicológicas, pericias psiquiátricas, estamos recabando, pero un sinnúmero de antecedentes. Porque lo que nos interesa a nosotros como defensores es reconstruir lo que pasó. Porque si yo logro reconstruir la versión de Ainara, o sea, voy a demostrar que este infausto hecho, obviamente que es infausto y por demás aciago, ha ocurrido de manera diferente a lo que la opinión pública cree que ha ocurrido. Y eso es lo que me interesa establecer. Hay un hecho grave. Pero, Marcelo, yo creo que se me comprenda bien. Sí. Yo en algún momento dije que mi asistida no cometió un delito. Está bien, pero... Yo digo, ha cometido un delito, pero tratemos de establecer de qué delito se trata.
porque a ninguna persona se le puede atribuir responsabilidad por algo que ella realmente no hizo. Porque yo también te podría agregar otra cosa de las preguntas, que tiene que ver, algunas preguntas van a ser reiterativas, porque mucha gente a lo mejor no escuchó la otra vez cuando vos estuviste aquí, alguien de Valdicera me dice sí, pero también por otro lado, ¿quién vendió la medicina abortiva? Dice, ¿dónde la compró? Bueno, ¿qué médico hizo la receta? Esa es una discusión de crucial importancia. Fíjate qué pregunta interesante esta. Es decir, primero, lo que nosotros tenemos que, digamos, acá sí evitar, digamos así, el descreimiento, o tenemos que formular aclaraciones, es que hay una figura penal, ¿no?, que habla del aborto provocado por la propia mujer. Entonces, si en nuestro derecho se cree en que la mujer por su propia iniciativa y por su propia cuenta se puede provocar el aborto, entonces no seamos tan mal pensados de suponer primero que tiene que haber concurrido, como para que este hecho triste se manifieste, ¿no?, la colaboración y la complicidad de un sinnúmero de personas. Mucha gente lo dice. Mucha gente lo dice, pero yo invito a esa gente que, digamos, no traicionemos la cordura, no hablemos de lo que no sabemos. Existe una figura penal en la cual la acción llevada a cabo por Ainara encuadra perfectamente. Para nuestro derecho es perfectamente posible y creíble que una mujer sola, por su propia iniciativa, por su propia cuenta, se pueda haber provocado el aborto. En este caso, ¿cómo lleva a cabo Ainara las maniobras abortivas? Ella, cuando se entera que está embarazada, ¿no?, es decir, por un temor reverencial a su padre, adultera el resultado del análisis, y esa circunstancia ya ha sido confirmada por la bioquímica Paula Matar, y le demuestra a su padre de que en realidad era negativo el resultado de ese análisis cuando había resultado positivo, es decir, adultera el resultado. A partir de ahí ella entra en internet, por eso yo invito a todas las personas que abran sus ordenadores y dentro del motor de búsqueda de Google coloquen la frase "cómo provocarme el aborto", y ahí le va a salir de manera circunstanciada los pasos que hay que llevar a cabo para interrumpir un embarazo. Todas esas páginas hablan de una droga que se llama Oxaprost. Esta droga, sí, es una droga legal, pero se vende bajo la modalidad de receta archivada. Pero existe un mercado marginal y paralelo donde aquel que la busque puede ir a encontrarla. Entonces, ¿qué hizo Ainara? También dentro del motor de búsqueda de Google colocó "a dónde compro Oxaprost en Córdoba" y aparecieron una serie de direcciones, de números de teléfono. Ella se comunicó con esta gente que lo provee, viajó a Córdoba y la compró. Entonces acá está lo que yo fustigo. Es decir, ¿cómo puede ser que nuestro Estado reprima el aborto y simultáneamente, por una ausencia de controles totales de nuestro Estado, los medios comisivos para llevar a cabo un aborto están al alcance de cualquiera? Esto habla a las claras de lo que se llama ausencia de nuestro Estado. La política pública criminal reprime el aborto, pero simultáneamente nuestro Estado está tan ausente, no lleva a cabo ni siquiera el más mínimo control y permite que los medios para abortar los pueda comprar cualquiera. ¿Cuáles son las pruebas que ustedes van a presentar más allá de lo que recién... Nosotros hemos pedido, te las voy a detallar, acá tengo una ayuda de memoria, hemos pedido prueba pericial informática, porque queremos demostrar precisamente que ella entra en su ordenador y entra en su teléfono celular a estas páginas de Google, ¿no?, que le transfieren el conocimiento sobre la forma de llevar a cabo la interrupción de su embarazo. Queremos también demostrar, ¿no?, la identidad de la persona a quien ella le compra esta droga, que tiene eficacia para producir la muerte fetal. Por eso se llama droga abortiva, que es el Oxaprost 75. Antes que me den los datos, dentro de la justicia, cuando vos, no digo la palabra proyectar, ¿no?, sino que como que ya vas armando que vas a llevar a cabo un aborto. ¿Qué marca la justicia en ese caso? ¿Condena? Más allá del... ¿Es mayor condena? Porque es premeditación. Claro. No existe la premeditación en este caso. Todo porque prácticamente, digamos acá sí, todo, digamos así, esa elaboración ideológica para llevar a cabo la interrupción del embarazo, ¿no?, encuadra dentro de lo que es la descripción esquemática de la conducta que prohíbe el Código Penal.
Es decir, acá no estamos hablando de un homicidio con premeditación, sino que prácticamente la acción comisiva del aborto ya incluye la premeditación o esta elaboración, digamos, casi teórica de los pasos que yo tengo que dar como para interrumpir el aborto. Eso se denomina subsunción, pero explicarlo es muy técnico y es difícil, digamos así, de que la gente lo comprenda, y es innecesario que la gente, digamos así, lo entienda, porque para comprender lo que pasó, este dato es totalmente intrascendente. O sea, hablar de subsunciones no tiene sentido. Y aparte, hablar de un aborto ya se habla de premeditación. Vos estás pensando cómo exactamente, porque uno lo planifica. Todo es obvio, ella lo planificó, eso, pero eso está dentro de la conducta que el delito, digamos, reprime. Es decir, ¿cómo lo planificó? A través de Google, a través de Internet. Internet le brindó los procedimientos que ella tenía que llevar a cabo a los fines de interrumpir su propio embarazo. ¿Qué otras pruebas estaba leyendo? Otras pruebas que hemos ofrecido son pruebas testimoniales, las amigas íntimas de ella, un montón de personas, más los testimonios que ya se han rendido. Ninguno ha podido dar cuenta de que Ainara tenía algún rasgo exterior que torne, digamos, casi comprobable su estado de embarazo o que lo haga visible. Todo. Por otro lado, también estamos demostrando, a través de pruebas informativas, de que ella nunca se hizo un control médico. Por lo tanto, ella no conocía la edad gestacional de la criatura. Pero de todos modos, aún ya les he explicado antes que cuando estemos también ante un bebé a término se puede abortar, porque el aborto es la interrupción del embarazo, y el embarazo, como bien lo explicaste vos, Susi, ¿no?, tiene un espacio de gestación que va de las 39 a las 42 semanas. Sí. Es decir, si yo dentro de ese espacio de tiempo, ¿no?, interrumpo el embarazo, por más que el bebé ya esté a término, estoy cometiendo un aborto. Otra de las pruebas que hemos ofrecido son periciales médicas forenses y, bueno, periciales médicas forenses, pericial ginecológica forense, psiquiátricas y psicológicas. Y hay otra prueba que yo también estoy pidiendo, que es que el Congreso de la Nación Argentina ponga a disposición de la Fiscalía de Corral de Busto la totalidad de los proyectos y de los debates parlamentarios que se han llevado a cabo a los fines de legalizar el aborto. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy prácticamente yo les comenté con anterioridad que existe una corriente de opinión muy grande que está a favor de la legalización del aborto. Y si ustedes hacen una encuesta en la ciudad, o en la Argentina o en Isla Verde, van a encontrar opiniones divididas, personas a favor y personas en contra. ¿Por qué esto tiene mucha relevancia? Porque eso precisamente puede haberla llevado a Ainara, ¿no?, a confundirse en lo que se denomina, ¿no?, la criminalidad de la acción, es decir, el error normativo de derecho. Es decir, Ainara, consubstanciada a lo mejor con esta discusión, que muchos hablan de que abortar es legal, puede haber creído o puede haber estado convencida de que era correcto lo que nuestro derecho reprime y castiga. Es decir, puede haber obrado bajo el influjo de lo que se denomina un error normativo de derecho. Es decir, que ella no tenía conocimiento ni comprensión de la criminalidad de la acción que estaba llevando a cabo. Pero te vuelvo a insistir, yo ahora estoy recabando pruebas, pero la valoración de estas pruebas, ¿no?, la eficacia probatoria de las mismas y los argumentos que yo voy a extraer de estas pruebas, recién los vamos a empezar a utilizar cuando entremos en ese plano de discusión que se llama de la culpabilidad. Y cuando ingresamos a ese plano de discusión, si el fiscal de Corral de Busto decide enviar esta causa a juicio público. Ustedes tienen la posibilidad también en este caso de presentar las pruebas, según señalás vos, por los cuales impulsaron en este caso a Ainara a llevar a cabo absolutamente. Este hecho. Cuando Ainara declara, la declaración de Ainara fue una declaración minuciosa, circunstanciada, porque nosotros como defensores le pedimos que ella escriba todas las experiencias por las que pasó, ¿no?, desde el momento en que confirmó la existencia de su embarazo hasta el momento en que se decidió interrumpirlo y hasta el momento que se produjo la expulsión del feto sin vida. Y ahora nosotros, eso se le contó todo al fiscal. El fiscal ha tenido de parte de Ainara una declaración en extremo circunstanciada, y ahora es obligación del fiscal, y es también obligación nuestra como abogados defensores, demostrar que todo eso que contó Ainara es cierto.
se corresponde con lo que se denomina la realidad experimentada. Es decir, se corresponde con lo que efectivamente ha pasado. Cuando se llevan a cabo todos estos procedimientos, en la presentación de pruebas de la defensa, el fiscal también con sus propias pruebas, ¿qué pasa con Ainara? ¿Sigue detenida Ainara hoy actualmente sigue detenida? ¿Por qué? Porque nuestro procedimiento penal le brinda, digamos, la facultad al fiscal de preservar el estado de detención de ella por un espacio de tiempo de 10 días contados a partir de que prestó su declaración indagatoria. La declaración indagatoria es la primera oportunidad que tiene toda persona acusada de un delito para llevar a cabo su descargo. Es decir, como te expliqué al inicio de nuestra charla, para tratar de descargarse de esas pruebas con las que el fiscal quiere cargarla y que demostrarían la existencia de un delito. Es decir, que este es un proceso penal que recién ha comenzado a desarrollarse. No está en estado de ciernes, sino que su desarrollo es meramente incipiente. Y cómo actúa la justicia en estos casos, por ahí con el hecho de reunir pruebas, la presentación de pruebas, ustedes como abogados defensores, el fiscal por otro lado y todo lo demás, tiene un procedimiento y un proceso bastante importante de tiempo, ¿no? Pero por supuesto que este es un proceso, digamos, que va a consumir mucho tiempo. Este es un proceso, el promedio de duración de los procesos penales en Argentina, fíjate el de Candelero, que lo hablamos la otra oportunidad. ¿Cuánto duró? 5 años. Todo. Ese es el promedio de duración de los juicios en Argentina. Pero ¿por qué la justicia demora tanto? ¿No? ¿Porque la justicia, digamos, actúe con desidia, porque sea lerda? No. Porque la justicia tiene una premisa, ¿no?, en la cual basa todo su desarrollo. La primera premisa de la justicia pasa por la comprensión. La justicia necesita comprender lo que ha pasado porque recién desde el estadio de conocimiento que brinda la comprensión uno puede atribuir responsabilidades. Yo no puedo castigar sin conocer. Yo te lo explicaba la otra vez con un ejemplo burdo. Es decir, si un chico, ¿te acordás que te comenté? Si tira un vaso, estaría en una discusión de nuevo de la culpabilidad, pero no, lo que quiero señalar es esto, Marcelo, y disculpame, digamos, que he tenido acá hacerlo el hecho de cierta, es decir, no se puede castigar, es decir, la primera premisa de la justicia pasa por la comprensión. Yo a mi hijo, ¿puedo castigarlo sin conocer lo que él hizo? Para ponerte un ejemplo burdo, ¿yo te puedo castigar a vos sin saber lo que vos hiciste? No. Bueno, la justicia lo mismo. La justicia, para atribuir un castigo, porque las sanciones penales son castigo, necesitan comprender. Y acá estamos recién iniciando un proceso a los fines de que la comprensión de lo que ha pasado pueda manifestarse. Y una vez que comprendamos y entendamos lo que ha pasado, recién ahí podemos aplicar el castigo. Te vuelvo a insistir con este ejemplo burdo. Nadie castiga a nadie sin antes precisamente conocer por qué está castigando. Lo que pasa es que, claro... Porque el castigo tiene que tener un justificativo. Y lo que pasa es que la justicia no actúa de acuerdo como actuaríamos nosotros en el caso de la condena, en la cual, en este caso, mucha gente somete por el hecho en sí, porque es indignante, porque causa bronca, porque por ahí se justifica el enojo. Yo digo, ¿no? Siempre llamo a la prudencia. Yo entiendo el enojo de la gente, entiendo la conmoción de la gente, entiendo el dolor de la gente, porque todos esos estados anímicos yo también los padezco, vos los padecés, toda persona los padezco, porque las personas no somos, digamos acá sí, un corazón helado. Las personas tenemos sangre caliente, ¿no? Las personas tenemos humanidad y estos hechos tan tristes y tan desgraciados nos conmueven a todos. Claro, porque ¿sabe Pero, pasa que, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí. No se puede pedir el castigo por anticipado. Es decir, porque a mí lo que me escandalizó fue que se haya dicho Ainara mató, interrumpió su embarazo. Interrumpir el embarazo significa, como ya les dije, provocó la muerte de su feto. Si Ainara mató a su feto, hay que matarla también a Ainara. Eso es lo que yo fustigo y lo que yo critico. Porque ese pedido, más que definir lo que Ainara hizo, nos está definiendo a nosotros. Nos está definiendo como sociedad a nosotros. Es decir, porque estamos en cierta medida promoviendo lo mismo que repudiamos. Y eso es contradictorio. Eso es lo que yo critico. Dos cosas.
Primero, que no juzguemos, porque juzgar, más que definir a lo que hizo Ainara, define al que juzga. Y segundo, juzgar requiere de que se comprenda, y todavía no comprendemos la totalidad de los hechos que van a explicar por qué esto ha sucedido. Claro, porque ¿sabes lo que pasa? Que es el propio desconocimiento que uno tiene. A ver, a mí me cuesta creer que vos es decís, desconocimiento, claro, Marcelo, y es atrevimiento, pero, porque claro, hay está una bien, inclinación natural a hablar de lo que no sabemos. Está bien, ¿sabés dónde se plantea el problema, Eduardo? ¿Sabés dónde se plantea el problema? Decís vos, a ver, lo que no entendemos la justicia, lo que no entendemos el derecho, decimos, a ver, ¿cómo puede ser que no hay una agravante? Que vos me decís, puede haber a futuro. Primero calificamos, son las mismas leyes las que están escritas. Es nuestro proceso. ¿No? Nuestro proceso, digamos acá así, se denomina, es decir, los procesos penales tienen que tener dos cualidades, tienen que ser regulares y tienen que ser legales. ¿Qué significa legales? Es que la delineación, ¿no?, de las etapas y fases que componen a este proceso, ¿no?, tienen su origen en una ley. Y por otro lado tienen que ser regulares, ¿por qué? En el sentido que el proceso tiene que desarrollarse de conformidad con los actos procesales que estructuran su desarrollo. Recién, si estamos ante un proceso que se ha desenvuelto con estas cualidades, legal y regular, recién ahí podemos atribuir responsabilidad penal. Antes no podemos hacerlo. Pero te vuelvo a insistir, la primera premisa de la justicia pasa por la comprensión. Los procesos se delinean para tratar de comprender lo que pasó. Ya te dije los otros días que nuestros primeros lógicos siempre tienen un axioma pero de un elevado valor jurídico. Los primeros lógicos decían, y se denomina principio lógico de razón suficiente, que siempre hay una razón para que algo sea así y no de otro modo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, ¿cuál es la finalidad del proceso? Descubrir esas razones, ¿no?, y conseguir que la verdad de lo que pasó pueda manifestarse. Y una vez que la verdad se manifieste, ahí se aplicará el castigo o no se aplicará el castigo de acuerdo a las connotaciones y a la información que el propio proceso transmita. ¿Podrá llevar mucho tiempo eso? Y un proceso de esta naturaleza va a llevar mucho tiempo. Por eso es un proceso que yo no puedo ahora anticipar, o sea, con exactitud hacer inferencias de tipo cuantitativo y decir esto pero sí puedo hacer inferencias de tipo cualitativo y decirle sí, va a consumir un espacio de tiempo prolongado. O sea, un lapso de tiempo largo hasta que esto se esclarezca definitivamente. Eso no quita. Por eso en todo este interín, lo que vamos a hacer luego que el fiscal ahora tiene 10 días para definir, ¿no?, la situación procesal de Ainara, es decir, si le otorga la libertad o permanece detenida. Pero ¿cuál es la finalidad de una detención? Hoy esta detención de Ainara no es una pena anticipada. No se puede nunca esta detención que ella padece asimilársela a un castigo penal. La detención dentro de los procesos penales, cuando estos recién se inician, son medidas de coerción que persiguen finalidades meramente cautelares. ¿Qué es lo que es una finalidad cautelar? Es decir, se la detiene porque existe a lo mejor la presunción de que si ella estaría libre se pueden poner en riesgo los fines del proceso penal. ¿Cuál es el fin del proceso penal? Descubrir la verdad. ¿Y cómo puede la libertad de ella poner en riesgo esos fines? De dos maneras, o dándose a la fuga o, estando libre, trataría de frustrar la producción de los medios de prueba. Bueno, hoy está demostrado que peligrosidad procesal no existe porque ella ha colaborado con todos los actos instructorios que hasta este momento se han llevado a cabo. No hubo de parte de ellos, o sea, de su colaboración para someterse a todas las pericias que ya le han hecho, se infiere de que ella quiere que esto se esclarezca. No hay ninguna intención en su ánimo de darse a la fuga. Y por otro lado, no hay ahora medidas de pruebas que sea necesario resguardar y que su libertad pueda poner en situación de riesgo, porque las pruebas primordiales que el fiscal necesitaba para estructurar su acusación ya las llevó a cabo. ¿Cuándo amerita 10 días tiene el fiscal? Tiene 10 días el fiscal. Si el fiscal, o sea, considera que, digamos así, la libertad de ella podría poner en riesgo los fines de los procesos penales, puede que imponga lo que se llama la prisión preventiva. Hoy Ainara no tiene, digamos, declarada la prisión preventiva. Hoy Ainara está simplemente detenida. El fiscal tiene 10 días a los fines de establecer si
declara o no declara la prisión preventiva de Ainara. Si la declara, nosotros podemos oponernos, tenemos que ir al juez de control. Si el juez de control la confirma, nos queda una alternativa de defensa ante la Cámara de Acusación. Si la Cámara de Acusación tiene un resultado que es adverso a nuestro interés, tenemos la posibilidad de que se revise todo lo decidido por estos órganos judiciales ante el Tribunal Superior de Justicia. Vean ustedes lo que es el entramado de actos Tremendo. que encierra un proceso penal. Tremendo, no Pero sabía la que finalidad de todo este entramado de actos es descubrir lo que pasó, ¿no? Y para descubrir lo que pasó hace falta tiempo. Entonces, ¿no? Dejemos que la justicia haga su obra y renunciemos y abjuremos de esa inclinación tan natural de todas las personas de hablar sobre lo que no conocemos, Sí, yo creo y de que, castigar sí, sin conocer. Sí, yo creo que realmente en este caso, porque yo recibo algunos mensajes y, No, tremendos son, no, pero a ver, uno entiende, porque yo también por ahí, cuando vos planteas toda esta situación, a mí me quedan un montón de interrogantes y por otro lado un montón de disidencia con lo que es la justicia en sí, pero bueno, lo que está escrito y hay que acogerse a la ley, es así el tema. Nosotros no podemos vivimos tomar en un justicia estado de propia, derecho. porque a mí me dice el aborto es muerte al fin, Es muerte. siempre se considera un crimen, Pero no si entiendo vos por qué me- que se está hablando, se mató antes de nacer. ¿Querés que te lo explique? O no, muerto al fin, dice. Pero Sí, por lo dijo, supuesto ¿eh? que sí, pero yo lo expliqué. Sí. O sea, y para ser más claro y para que la audiencia entienda, si me piden a mí, dame una definición simple del aborto, yo te diría, es un homicidio atenuado. Pero ¿por qué es un homicidio atenuado? Y te lo expliqué anteriormente. Porque el Estado, la política pública criminal estatal, protege con distinta intensidad a la vida. Al ser concebido y hasta un día antes del alumbramiento, lo protege con menor intensidad que a una vida ya manifestada. Bueno, eso es una cuestión Es de puntual. política pública criminal. puntual. Si nosotros deploramos precisamente este concepto, bueno, no me lo reprochen a mí, tampoco se lo reprochen al fiscal, ni se lo reprochen a los jueces que van a integrar la Cámara del Crimen, ¿no? Quien fue el autor del Código Penal es el legislador. Entonces pidámosle a los legisladores que modifiquen nuestras Claro. leyes si nosotros consideramos que las mismas, ¿no?, son erróneas, son equivocadas o son injustas. El tema es que ha pasado acá en Isla Verde, que conocemos a Ainara, etcétera, etcétera. Y nosotros lo vivimos a diario, que trabajamos en noticias, lo vivimos a diario. Bueno, Los pero- casos diciendo que la justicia no es justa y tiene la venda en los ojos. En todos los casos, en el caso de Nisman nomás, si te pones a pensar. Lo que salía ayer sobre la pistola de Nisman después de 8 meses. Por supuesto, se hicieron- estos son temas que son complejos. Claro. Y por ahí, o sea, yo, la crítica que le hago al sistema de administración de justicia, fíjense, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto duran los juicios? Un juicio civil dura precisamente 10 años. Un juicio penal que debería resolverse de manera rápida porque el acusado tiene derecho a que su situación procesal se defina cuanto antes, no puede estar, o sea, socialmente estigmatizado durante tanto tiempo. Y si es inocente, y como ocurre a lo mejor, y a un inocente le estamos dando públicamente el tratamiento de un condenado, ¿cuántos daños estamos haciendo? Entonces de lo que yo hablo es de la crisis del Estado. Les manifesté, digamos acá sí, la crisis de nuestro Estado en la contradicción palmaria, ¿no?, de nuestro Estado, de que castiga el delito, pero por una ausencia de controles por parte del mismo, permite que los medios comisivos del aborto estén al alcance de cualquiera. La administración de justicia es una función del Estado. Hoy en día esa función dura más allá de lo razonable. Los juicios se prolongan más allá de lo que cualquier persona puede tolerar. Y eso muchas veces termina convirtiendo en inoperante la tutela del derecho que se debate en ese proceso. Yo te lo voy a explicar de una manera simple, para que vea la crisis que hoy afecta al Poder Judicial. Una mamá, ¿no?, que tiene 2 hijos, que el marido la abandona, ¿no?, y pide la fijación de una cuota alimentaria. Ese juicio dura 3 años. La madre en ese juicio quiere que el padre le pase 3.000 pesos, el padre, digamos así, que se desligó de sus hijos y que los dejó a todos librados a su suerte, quiere que le pase 3.000 pesos como para cubrir las necesidades de ellos. Al segundo año que este proceso transita, ¿no?, el paso del tiempo desalienta el interés de la persona que promovió el juicio. Y esa madre que quería 3.000 dice, denme 1.000 pesos, pero terminemos de una vez por todas con esto. No alcanza. Exactamente. No te viene alcanzando. Bueno, de lo que tenemos que nosotros empezar a hablar es precisamente de la ausencia de nuestro Estado y de las crisis que afectan a nuestro Estado en el cumplimiento de las funciones que hacen a su naturaleza. Porque la administración de justicia es una función propia del Estado. Bueno, pidámosles que sea más eficaz. ¿Por qué en líneas generales este tipo de hechos como el de Ainara y otros
casos que tienen que ver con muertes, terminan en estudios psiquiátricos. ¿Por qué siempre la acusada termina en un estudio psiquiátrico en líneas generales? Porque la imputabilidad, ¿no?, que sería la capacidad para ser penalmente responsable, requiere de un primer análisis. El primer análisis es que esa persona que ha cometido un delito tenga conocimiento y comprensión de lo que haya hecho. Y ese conocimiento y comprensión, ¿no?, se establece a través de estudios de esta naturaleza. Entonces, pero es importante abordarlo, porque si una persona comete un delito, pero tiene su comprensión menguada, tiene su, o sea, como te dije, su entendimiento disminuido, eso incide también en el reproche penal. O sea, yo te lo expliqué una vez, si nosotros acá a una persona, digamos, insana, esa persona comete un delito, ¿podemos atribuirle responsabilidad? No. ¿Por qué? Porque no comprende lo que hizo, no tiene conocimiento ni comprensión de lo que hizo. Para tomar un ejemplo acá de conocido, es decir, un enajenado mental o una persona con un retraso cognitivo importante, si comete un delito, no se lo puede responsabilizar. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento ni comprensión de lo que hace. Y lo mismo, la culpabilidad se estructura también sobre otro pivote aparte del conocimiento de lo que uno hace, y es la voluntad, es decir, querer lo que yo estoy haciendo. Y muchas veces quien comete un delito no quiere lo que está haciendo, sino que actúa impulsado por determinaciones y por causas de la más variada índole, que vician la voluntad al punto que esa voluntad ya deja de ser normal. No es una voluntad libre, es una voluntad viciada. Y si hay voluntades viciadas, no puede haber responsabilidad, aun cuando se haya cometido un delito. ¿Hoy afirmás que la beba no nació con vida? Nosotros estamos... Pero yo personalmente, obviamente, primero, ¿por qué yo estoy convencido? Porque he hablado con Ainara un sinnúmero de oportunidades, ¿no? Le he explicado precisamente a lo que ella se está exponiendo. Le he explicado cuáles son precisamente las implicancias de este proceso. Y le he pedido que me diga la verdad para tratar de contrarrestar la posición del fiscal, porque si se afiance esa posición, se expone a un proceso en el cual... O sea, se expone a ser considerada autora de un delito, que por ese delito el castigo puede llegar hasta la pena de reclusión perpetua. Entonces le pedí a Ainara, comentame lo que pasó. Me lo ha comentado en un sinnúmero de oportunidades. Yo no he encontrado contradicciones en su discurso. Siempre ha sido coherente en lo que me ha manifestado. Todo. Y si la mayor parte de las verdades y la mayor parte de las nociones que guían nuestro comportamiento tienen su origen en la creencia, en el testimonio de los otros, ¿cómo no voy a creer yo en lo que Ainara a mí me está contando? Pero Ainara a mí me está contando que ella cometió un delito. No me está diciendo que ella precisamente es una persona inocente. La inocencia es un aspecto que vamos a discutir en un estadio más avanzado de este proceso. Hoy es imposible establecerlo. Pero bueno, toda esa versión ella se la expuso al fiscal y ahora estamos tratando de producir pruebas a los fines de confirmar que es cierto todo lo que ella contó. ¿Cuántas más pruebas ustedes tienen que recabar? Aparte de... En nuestro derecho existe lo que se llama la libertad probatoria. En la medida que se vayan en el proceso insinuándose hechos, ¿no? Yo tengo la facultad de probar la existencia de esos hechos. Pero... los procesos penales, es decir, luego de concluido, lo que absuelve o lo que condena al acusado son precisamente las pruebas, no es lo que nosotros decimos, ¿no? Si yo digo que Ainara abortó, pero no logro demostrar que abortó todo, entonces en este proceso voy a tener un resultado adverso al interés que yo quiero resguardar. Por eso es importante producir pruebas y no tienen que ponerse desde la fiscalía ni desde los órganos de acusación cortapisas de ningún tipo a la defensa a los fines de producir pruebas. Y esto es un aspecto que yo vengo hace un rato del fiscal y le puse de manifiesto que anoche se produjo una prueba en este caso y a espaldas de la defensa, ¿no? A las 2:30 de la mañana, la policía, sin que la defensa lo sepa, se apostó en el domicilio de Ainara y trató de llevar adelante lo que se llama una requisa. Esa requisa, digamos, ¿cuál era la finalidad? Demostrar si la expulsión del feto se había producido en el baño, como nosotros expusimos en la declaración indagatoria de ella.
pero a nosotros nos interesaba participar en esa prueba, porque yo necesito controlar que las pruebas se produzcan de manera regular. Y hoy fui con una queja al fiscal diciéndole: señor fiscal, este proceso se está desarrollando en cierta medida a espaldas de la defensa. Y de esa manera estamos tratando usted, ¿no?, con cierto apresuramiento para llevar a cabo los actos instructorios, está conspirando contra el fin de la investigación penal, que es descubrir la nulidad, porque empiezan, digamos, a incubarse en el desarrollo del proceso lo que son las nulidades. La policía no mantiene más información, no hoy, por orden del fiscal. Hoy, exactamente, hoy me expresó personalmente el doctor Gustavo Zucchiati que iba a comenzar a instruir sumarios de tipo administrativo porque se están deslizando hechos, ¿no?, que no son ciertos, ¿no? Y precisamente él ya tiene identificada a las fuentes que están difundiendo una falsa información, ¿no?, como diciendo, se está hoy invocando en muchos lugares de que esta criatura nació viva, cuando hoy ese hecho todavía no está establecido. ¿Nunca pediste resguardar el lugar de donde se llevó a cabo el aborto y todo lo demás? Por eso te digo, eso se hizo un registro anoche y es una prueba. Pero han pasado ¿cuántos días de eso? Han pasado muchos días, pero no importa. Pero si el fiscal ordenó esa prueba, lo que el fiscal no puede hacer es desarrollarla sin que yo lo conozca. Porque el principal derecho que tiene toda persona, y es el derecho que le da importancia a nuestra Constitución Nacional, al punto que sin ese derecho nuestra Constitución no sería otra cosa más que letra muerta, es el derecho de defenderse ante una acusación. Y anoche nuestro derecho de defensa en juicio estuvo en riesgo, porque se ha llevado una prueba a espaldas nuestras. El fiscal se hizo eco de mi queja, ¿no?, en cierta medida me anticipó su decisión de reencauzar el desarrollo de este proceso y también en lo que concierne a la prueba que se llevó a cabo anoche, y el compromiso de parte de él de llamar a silencio a los que son los auxiliares de la justicia, a muchos funcionarios policiales que están denunciando hechos o dándole una calificación a estos hechos que realmente hoy no tienen. Porque yo te pregunto, es decir, si queremos develar si la criatura nació viva o nació muerta, preguntémosles al fiscal. Si vos le preguntás al fiscal: doctor Zucchiati, ¿usted puede establecer con certeza que esta criatura nació muerta? El doctor Zucchiati te va a decir: no, porque los juicios de certeza recién se establecen en oportunidad de que se desarrolle el juicio público. Hoy yo tengo la sospecha, pero esa sospecha admite pruebas en contrario. ¿Qué ocurre? Para atribuir responsabilidad hay que conocer, y el conocimiento se construye también con distintos estadios. El estadio mayor o más alto, o mejor dicho, el más alto grado de conocimiento se llama la certeza, y el grado de conocimiento más bajo se llama la ignorancia. Un fiscal, para poder elevar una causa a juicio, le basta con que tenga la sospecha de que un delito ha pasado y que la persona a quien le atribuye responsabilidad por ese hecho sería el autor. Con eso es suficiente como para elevar la causa a juicio. Pero nunca, nunca el fiscal de Corral de Busto puede afirmar que es cierto los hechos, ¿no?, sobre los cuales él está investigando. Por eso decir que la criatura ha nacido viva e inferir esa circunstancia de una autopsia constituye un error sumamente grosero, una deliberada tergiversación de la verdad, porque si el fiscal no puede establecer la existencia de ese hecho, ¿por qué lo dan por cierto algunas personas? ¿Lo de anoche fue en la casa de Ainara? Lo de anoche fue en la casa de Ainara, exactamente. Fue a las 2:30 de la mañana y el fiscal quedó escandalizado precisamente porque se está buscando darle espectacularidad a este tema, que él no quiere que esto se transforme en un espectáculo. ¿Por qué se hizo a espaldas de ustedes? ¿Bien? Bueno, eso es lo que yo hoy fui a pedir. Ellos tienen un argumento, ¿no?, como diciendo que esta prueba puede ser reiterada. Hoy yo le demostré que esa prueba no puede ser reiterada porque contaminaron todo el escenario del hecho, y si yo quiero producir una prueba de control para validar lo que se hizo anoche, ¿no?, ya no me arrojaría el mismo resultado. Entonces, si hay un derecho que tiene un carácter irrestrictible, y la palabra irrestrictible significa que no puede ser restringido, que no puede ser disminuido, que no puede ser menguado, es el derecho de defensa en juicio. Y este derecho de defensa en juicio de parte, o sea, del cual somos titulares los abogados que ejercemos una defensa penal, anoche recibió su primera mácula.
Eduardo, gracias por la visita. Pero por favor, y voy a estar a disposición de ustedes en la medida que se desarrollen acontecimientos de trascendencia. Lo último, ¿se puede llevar a cabo un juicio oral y público también? ¿Están pidiendo eso ustedes? ¿Se puede llevar en un letrado? Eso lo va a determinar el fiscal, pero nosotros, digamos, es lo que queremos también. Porque recién en un juicio, esto como dicen, digamos, los filósofos antiguos. ¿Qué decía, por ejemplo, quien leyó el libro sobre la libertad de Stuart Mill? Él decía, aunque todas las doctrinas anduvieran sueltas sobre la tierra, cualquiera puede distinguir la verdad de la falsedad en un encuentro libre y abierto. Entonces nosotros queremos ese juicio público donde va a haber libertad de discusión y en el marco de ese proceso se va a deslindar quién tiene la razón y quién está mintiendo. Gracias como siempre por la variedad de no solamente yo agradezco a ustedes, vuelvo una vez más, digamos así, a llamar a la prudencia, a la opinión pública. Les pido que le demos tiempo a la justicia como para que la justicia haga su obra y que evitemos por todos los medios transformar esto, que es realmente una tragedia de la vida, en un entretenimiento cotidiano para todos nosotros. ¿No? Porque para entretenernos tenemos la televisión. Esto es para entristecernos. Y yo no quiero que todas las personas de Isla Verde querramos cotidianamente convivir con la tristeza. ¿Cómo estás vos ante las críticas que recibís? No, yo estoy fuerte ante las críticas, porque es mi función de abogado. Entonces yo abracé esta profesión animado por un verdadero sentido de justicia, ¿no? Ejerzo mi ministerio en este caso porque Ainara me lo pidió expresamente porque fue mi alumna en el SENMA. Yo he sido profesor de ella y ella le pidió al padre y al hermano encarecidamente que se contacten conmigo para que yo pueda darle una mano. Y precisamente estos son los casos en los cuales yo agradezco haber estudiado abogacía porque me permiten ayudar a otros. Yo creo que Ainara necesita ayuda. Ainara es una chica que necesitaba muchísima ayuda, pero no supo cómo pedirla y también no encontró a dónde reclamarla. Es una profesión donde recibí cachetazos y besos, ¿no? Pero es la profesión. Yo la ejerzo con responsabilidad, entonces me siento satisfecho. Respecto de las críticas, soy práctico. ¿Qué dijo el Quijote en el Cervantes? Dejemos que los perros ladren, pero no escuchemos sus aullidos. Yo sinceramente, te vuelvo a repetir, te lo digo de frente, yo cuando se hablaba de una defensa nunca pensé que la defensa iba a ser de dos profesionales de la localidad. Puede ser muy valiente porque, viste, hay un estallido desde lo social a través de internet. Yo sé que en el cara a cara Marcelo, yo te pregunto, cagones que los valientes. O sea, ¿puede precisamente la opinión pública, pueden, digamos, acá sí las consideraciones sociales obstruir tu libre criterio para ejercer la profesión de periodista? No. Bueno, tampoco el mío, ¿no? Es decir, lo que opina la gente, obviamente que a mí, digamos, yo no soy insensible. Las personas somos sensoriales, estamos hechas de sentimientos. Pero realmente yo no voy a claudicar, ¿no?, ante las manifestaciones de la gente y mucho menos ante las manifestaciones atrevidas de la gente que hablan sobre lo que no conoce. Eso me da más estímulo para tratar de explicarle que las cosas han sucedido de manera distinta a como ellos con atrevimiento lo están representando. Tengo una pregunta y quiero una respuesta muy cortita. ¿Cuántos años sos abogado? 20 años. ¿Y de cuándo existen estas leyes? Y esto es el Código Penal de 1926. Ha corrido mucha agua bajo el puente, también es por hora eso, de tal vez analizar un poco algunas cosas. Muchas cosas tienen que ser reformuladas. Lo que hablaba esta persona de Valdicera, como decía, por ejemplo, a lo mejor el aborto tenemos que reformularlo, o sea, o para castigarlo más severamente, o simplemente para eliminarlo dentro de la política pública criminal. Hoy hay que abrir una discusión. ¿Por qué? ¿Qué es lo único de permanente que tiene la vida, Marcelo? Los cambios. Entonces, no podemos con una legislación de 1926, ¿no?, pese a los incontables cambios que ha registrado la evolución de nuestra sociedad, estar rigiendo con una ley vieja hechos, digamos así, novedosos y nuevos. Te reitero el agradecimiento. Gracias por la visita. Por favor, ha sido un gusto hablar con ustedes, con los dos. Y con Susi, que ahora sé que se llama Susi, y prometo no decirle más Susana. Gracias. El doctor Eduardo Vimeyer, uno de los abogados defensores, junto con el doctor Leopoldo Langone de Ainara Jalil, lo tuvimos aquí en nuestros estudios charlando con nosotros. Lo seguimos acompañando.